La niebla vespertina se aferraba a los pinos como dedos fantasmales mientras Devon se limpiaba la grasa de las manos con un trapo viejo. Su pequeño taller mecánico estaba en el borde de Millbrook, un pueblo olvidado donde nunca pasaba nada emocionante. A sus 22 años ya había aceptado que su vida se llenaría de motores rotos y de ver las mismas caras pasar frente a su ventana cada día. Siempre se había sentido diferente de los demás. Mientras otros de su edad iban a fiestas o salían con alguien, él prefería la compañía de sus herramientas y el silencio del hogar mecánico. Su cabello oscuro caía sobre sus ojos verdes mientras trabajaba, y aunque las chicas del pueblo le sonreían a menudo, jamás había sentido esa chispa de conexión de la que todos hablaban. Aquella noche lo cambiaría todo. Cuando cerraba con llave su taller, una brillante estela de luz desgarró el cielo oscurecido. Se movía demasiado rápido para ser un avión y era demasiado luminosa para una estrella fugaz. La luz descendió en curva, dirigiéndose directamente al denso bosque que bordeaba el pueblo. Un estruendo retumbó en todo el valle, haciendo temblar los cristales de las casas cercanas y obligando a los pájaros a huir de sus nidos. El corazón de Devon se aceleró mientras agarraba su linterna y un botiquín. Algo muy dentro de él le decía que no era un accidente común. Sus pies lo llevaron hacia el bosque antes de que su mente pudiera detenerlo. El sendero familiar parecía distinto ahora, cargado de posibilidad y peligro. En lo profundo del bosque, Devon encontró un claro iluminado por un resplandor de otro mundo. Lo que vio allí desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Una nave esbelta, no más grande que un coche pequeño, yacía incrustada en la tierra blanda. Su superficie ondulaba como mercurio líquido, y extraños símbolos palpitaban con una luz azul suave a lo largo de sus costados. Pero no fue la nave lo que le cortó la respiración. Cerca de los restos yacía el ser más hermoso que había visto jamás. Era diminuta, apenas le llegaría al pecho si estuviera de pie, con rasgos delicados que parecían tallados en luz estelar. Su piel tenía una luminiscencia tenue y su cabello brillaba como plata hilada bajo el resplandor de la nave. Llevaba un traje ceñido hecho del mismo material que su nave. La pequeña alienígena estaba claramente herida. Una profunda cortada recorría su brazo izquierdo y se sujetaba las costillas al intentar incorporarse. Al ver a Devon acercarse, sus grandes ojos violetas se agrandaron con una mezcla de miedo y curiosidad. «Aléjate», susurró en un inglés acentuado, su voz como campanillas agitadas por la brisa. Devon levantó las manos para mostrar que no quería hacer daño. «Quiero ayudarte. Estás herida». Ella estudió su rostro con esos ojos hipnóticos, como si leyera su alma. Algo en su expresión debió convencerla, porque poco a poco relajó su postura defensiva. «Mi nombre es Enna», dijo con cuidado, cada palabra pronunciada con deliberación. «Vengo de Belra, más allá de tu estrella más brillante». «Soy Devon», respondió él, arrodillándose a su lado. «Déjame ver esa herida». Mientras examinaba con cuidado su brazo lesionado, Senna se estremeció pero no se apartó. Su piel estaba tibia y, de alguna forma, eléctrica bajo su tacto. Devon siempre había sido bueno con las manos, tanto para arreglar motores como para curar heridas, y trabajó con precisión para limpiar y vendar los cortes. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Senna, observando su rostro mientras él trabajaba. Devon hizo una pausa y la miró a los ojos. «Porque necesitas ayuda. Eso es lo que hace la gente». «No toda la gente», dijo ella en voz baja. «No de donde yo vengo». Cuando Devon la ayudó a ponerse de pie, Senna se tambaleó ligeramente y él la sostuvo por la cintura. El contacto provocó una descarga en ambos y, por un instante, se quedaron congelados en brazos del otro. Su piel luminosa brilló con más intensidad, latiendo suavemente como un corazón. «Tu nave», dijo Devon, intentando concentrarse en algo práctico. «¿Puede repararse?». Senna miró hacia los restos y negó con la cabeza. «El núcleo cuántico está dañado. Necesitaría materiales de mi mundo para repararlo». «Entonces estás atrapada aquí por ahora», dijo él. «Puedes quedarte conmigo hasta que encontremos una solución». «¿Confiarías en una desconocida de otro mundo?», preguntó ella inclinando la cabeza de ese modo curioso que pronto le resultaría tan familiar.
Ya no eres una desconocida, respondió Devon. Eres Senna. El camino de regreso a su cabaña fue lento y cuidadoso. Senna se apoyaba en él para caminar y Devon era muy consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. Era tan pequeña y delicada, y aún así percibía en ella una fuerza interior. Su cabaña estaba apartada del pueblo, rodeada de árboles altos que proporcionaban privacidad perfecta. Al instalarse dentro, Devon preparó té mientras Senna examinaba todo con ojos muy abiertos. Tocaba sus muebles, sus libros, sus sencillas pertenencias como si tuvieran propiedades mágicas. Tu mundo es tan diferente, murmuró, pasando los dedos por el lomo de una novela gastada. ¿Diferente cómo?, preguntó Devon, acercándole una taza humeante. Senna aceptó el té con gratitud, inhaló su aroma antes de dar un sorbo cuidadoso. Más cálido, más vivo. En Belra todo es eficiente, perfecto, controlado. Pero esto, dijo señalando la acogedora cabaña. Esto tiene alma. Hablaron hasta muy entrada la noche, compartiendo historias de sus mundos tan distintos. Devon supo que Senna era navegante, una de las pocas de su pueblo con misiones solitarias a través de la galaxia. Había estado estudiando los campos electromagnéticos de la Tierra cuando una tormenta solar dañó su nave y la obligó a estrellarse. Mi gente vendrá a buscarme eventualmente, dijo ella, aunque algo en su voz sugería que no le entusiasmaba la idea. Y entonces te irás, dijo Devon, intentando disimular la decepción. Senna lo miró con esos ojos luminosos y él vio algo allí que le aceleró el pulso. Sí, susurró. Tendré que irme. Pero aunque pronunciaban esas palabras, ninguno de los dos las creía del todo. Cuando amanecía, Devon le ofreció su cama mientras él tomaba el sofá. Ella aceptó agradecida, el cansancio por fin la alcanzaba. Pero al acostarse le tomó la mano. Devon, dijo suavemente. Gracias por salvarme. El contacto cálido y eléctrico de su mano le provocó escalofríos. Gracias por estrellarte en mi vida, respondió él con una sonrisa suave. La risa de Senna sonó como campanillas de plata. Y mientras se quedaba dormida, su piel seguía brillando tenuemente en la oscuridad. Devon permaneció despierto en el sofá, mirando el techo y sabiendo que su tranquila y ordinaria vida acababa de volverse extraordinaria. El sol matinal filtraba su luz a través de las ventanas de la cabaña mientras Devon preparaba el desayuno, robando miradas a Senna mientras dormía. Su piel luminosa se había atenuado hasta un suave brillo nacarado y su respiración era tranquila y pacífica. Cuando por fin se movió, sus ojos violetas se encontraron con los de él, irradiando un calor que hizo que su corazón se acelerara. Buenos días, dijo Devon suavemente, ofreciéndole un plato de huevos revueltos y tostadas. No estaba seguro de lo que comes, pero esto es comida humana básica. Senna aceptó el plato con curiosidad, examinando cada elemento con cuidado antes de dar un pequeño mordisco. Sus ojos se iluminaron con sorpresa y deleite. Esto es maravilloso. En Belra consumimos cápsulas nutritivas que proveen todo lo que nuestro cuerpo necesita, pero no tienen sabor ni textura como esto. Durante los días siguientes, ambos cayeron en una rutina cómoda. Devon trabajaba en su taller durante el día mientras Senna descansaba y exploraba la cabaña. Sus heridas sanaron de manera asombrosamente rápida y pronto se movía con gracia y seguridad. Por las noches se sentaban juntos, compartiendo historias y aprendiendo sobre los mundos del otro. Senna demostró ser una aprendiz veloz, asimilando costumbres humanas y expresiones con impresionante rapidez. Estaba fascinada por el trabajo de reparación de Devon, observándolo arreglar maquinaria rota con la misma admiración que él sentía al verla brillar cuando estaba feliz o emocionada. Tienes manos muy delicadas, observó una tarde mientras él reparaba una pequeña radio. Entre mi gente, solo los varones tienen permitido hacer trabajos técnicos. Las hembras deben concentrarse en navegación y comunicación. Eso parece limitante, dijo Devon, levantando la vista de su trabajo. ¿Qué pasa si una hembra quiere ser ingeniera o mecánica? El brillo de Senna se apagó ligeramente. No está permitido. Nuestra sociedad tiene reglas muy estrictas sobre qué puede hacer cada género, con quién puede relacionarse y, sobre todo, con quien puede formar lazos emocionales.
Algo en su tono hizo que Devon dejara las herramientas. ¿Qué tipo de lazos emocionales? Senna dudó, su luz titilando como una vela en el viento. Vínculos románticos, amor, matrimonio. Todo esto lo decide el consejo según compatibilidad genética y estatus social. La elección personal se considera irrelevante. Eso es horrible, dijo Devon sin pensar. El amor debería ser cuestión de conexión, de encontrar a alguien que entienda tu alma, no de lo que un consejo decida. ¿De verdad crees eso?, preguntó Senna, acercándose más en el sofá. ¿Que el amor debería ser una elección? Por supuesto, respondió Devon, muy consciente de lo cerca que estaba sentada. Cuando me enamore será porque no puedo imaginar mi vida sin esa persona. Porque me hace sentir completo. La respiración de Senna se volvió más superficial y su resplandor se intensificó. ¿Y si esa persona no fuera de tu especie? La pregunta flotó en el aire entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de cruzar. El corazón de Devon latía con fuerza mientras miraba sus ojos violetas, viendo reflejados allí sus propios sentimientos. La especie no importa, dijo en voz baja. Un corazón es un corazón, sin importar el cuerpo en el que lata. La mano de Senna encontró la suya y la sensación eléctrica de su tacto se extendió por todo su cuerpo. Mi gente llamaría a esos sentimientos prohibidos. Peligrosos, susurró ella. Dirían que estoy comprometida. ¿Lo estás?, preguntó Devon, apenas audible. En lugar de responder con palabras, Senna se inclinó más cerca, su piel luminosa proyectando un suave resplandor sobre ambos rostros. Me miraste esa primera noche, continuó con un hilo de voz. Me miraste de verdad, no como a una alienígena ni una curiosidad, sino como a una persona que valía la pena salvar. ¿Sabes cuánto tiempo esperé que alguien me viera así? La respiración de Devon se agitó mientras ella seguía hablando. Cuando me tocas, cuando cuidas mis heridas, cuando me traes comida y compartes tus historias, siento algo que nunca había sentido. Mi pueblo tiene un dicho sobre los vínculos emocionales con otras especies. ¿Cuál es?, alcanzó a preguntar Devon. Los labios de Senna se curvaron en una pequeña sonrisa pícara. Dicen que basta una mirada a la intimidad prohibida para perder todo control del corazón. Nos advierten que nunca dejemos que otra especie nos vea vulnerables, que nunca se acerquen lo suficiente para entender nuestros cuerpos o nuestras almas. Se movió aún más cerca hasta que Devon pudo sentir el calor que irradiaba su piel. Esa primera noche, cuando cuidabas mis heridas, me miraste entre las piernas y perdiste el control, ¿no es cierto?, susurró. No con lujuria, sino con algo más profundo, con la necesidad de proteger, de sanar, de cuidar. El rostro de Devon se sonrojó al recordar ese momento, lo cuidadoso que había sido al respetar su pudor mientras trataba sus lesiones, y como incluso entonces había sentido algo profundo agitándose en su pecho. Sí, admitió. Perdí el control por completo. No de mi cuerpo, sino de mi corazón. El resplandor de Senna se intensificó hasta convertirse en una luz dorada cálida que llenó toda la habitación. Yo también, confesó. En el momento en que elegiste ayudarme en lugar de temerme, supe que estaba perdida. Sus rostros estaban a centímetros de distancia y Devon podía ver galaxias girando en la profundidad de sus ojos violetas. Senna, susurró. ¿Qué estamos haciendo? Algo hermoso, respondió ella. Algo imposible. Algo que cambiará ambos mundos. Cuando por fin sus labios se encontraron, fue como tocar fuego estelar. La luminiscencia de Senna se expandió, proyectando sombras danzantes en las paredes mientras Devon la estrechaba. Era tan pequeña en sus brazos, tan delicada, y aún así podía sentir la fuerza de su espíritu, el poder de sus emociones igualando las suyas. Se separaron, respirando con dificultad, ambos brillando en el eco de ese primer beso. La piel de Senna palpitaba con luz suave, reflejando su rápido latido. Te amo, dijo Devon, las palabras escapando antes de poder contenerlas. Sé que es una locura. Sé que es imposible, pero te amo, Senna. Lágrimas brillaron en los ojos de ella mientras le sujetaba el rostro con sus pequeñas manos cálidas. Yo también te amo, susurró. Más que a la luz estelar,
más que a mi hogar, más que a mi propia vida. Pasaron el resto de la tarde envueltos en los brazos del otro, hablando de sueños imposibles y futuros prohibidos. Senna le contó sobre su mundo, sobre la rígida sociedad que jamás aceptaría su amor. Devon habló de su vida solitaria antes de que ella llegara, de cómo había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. Mientras la noche avanzaba, se trasladaron al dormitorio, no por pasión, sino por el simple consuelo de abrazarse. Senna se acurrucó contra el pecho de Devon, su suave resplandor atenuándose como una luz nocturna mientras se sumía en el sueño. Devon murmuró contra su hombro. ¿Qué haremos cuando mi gente venga? Él apretó los brazos alrededor de ella, respirando el dulce aroma extraterrestre de su cabello. Lo enfrentaremos juntos, prometió. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, ambos sabían que su amor, por hermoso que fuera, vivía con tiempo prestado. En algún lugar entre las estrellas, la gente de Senna la estaba buscando. Y cuando la encontraran, jamás entenderían lo que ella había descubierto en los brazos de un simple mecánico humano. Por ahora, sin embargo, se tenían el uno al otro, y eso bastaba para iluminar la oscuridad. 3 semanas habían pasado desde el accidente de Senna y Devon nunca había sido tan feliz. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre la diminuta alienígena que había capturado su corazón tan completamente. Aprendió que ella tarareaba cuando estaba contenta, que su luz se tornaba púrpura profundo cuando reía y que adoraba el sabor del chocolate más que cualquier otra cosa en la tierra. Pero su paraíso no podía durar para siempre. Todo comenzó con una vibración en el suelo, tan sutil que solo Senna la notó al principio. Estaba ayudando a Devon en su taller, sus pequeñas manos sorprendentemente hábiles manejando delicados componentes electrónicos, cuando de repente se quedó inmóvil. «Están aquí», susurró, su luminiscencia parpadeando con miedo. Devon dejó caer la llave inglesa que tenía en la mano. ¿Tu gente? Antes de que Senna pudiera responder, el cielo sobre ellos estalló en luz plateada. 3 naves esbeltas, cada una más grande que la nave accidentada de Senna, descendieron desde las nubes con gracia silenciosa. Aterrizaron en el claro más allá de la cabaña de Devon, sus superficies ondulando como metal líquido. «Tengo que ir con ellos», dijo Senna con la voz temblorosa. «Si no lo hago vendrán a buscarme y podrían hacerte daño». «No», dijo Devon con firmeza, tomando sus manos. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Caminaron tomados de la mano hacia el claro, donde figuras altas con trajes ceñidos emergían de las naves. A diferencia del cabello plateado y los ojos violetas de Senna, estos alienígenas tenían cabello oscuro y ojos dorados que parecían arder con fuego interno. Su líder, una mujer de rostro severo que irradiaba autoridad, dio un paso al frente. «Navegante Senna», dijo la mujer en su lenguaje musical, que Devon había aprendido a entender durante las últimas semanas. «Soy la comandante Tira del Cuerpo de Recuperación Belarano. Has estado desaparecida durante 23 ciclos estándar. Hemos venido para llevarte a casa». Senna se colocó protectora frente a Devon, su luz brillando con desafío. «Estoy ilesa, comandante. Mi nave fue dañada por una tormenta solar y este humano me brindó asistencia». Los ojos dorados de la comandante Tira se posaron en Devon con desdén evidente. «Un primitivo. Qué desafortunado. Te descontaminaremos durante el viaje de regreso y borraremos cualquier daño psicológico causado por la exposición prolongada a su especie». «No hay daño», dijo Senna con firmeza. «Devon me salvó la vida. Me ha mostrado una bondad que nunca conocí». «Bondad», repitió la comandante como si la palabra tuviera sabor amargo. «Navegante Senna, pareces haber olvidado tu lugar. Los humanos se clasifican como apenas sensibles. Cualquier apego emocional que hayas formado es simplemente un mecanismo de supervivencia, nada más». Devon sintió la ira arder en su pecho. «Ella no está apegada a mí por supervivencia», dijo dando un paso al lado de Senna. «Ella me ama y yo la amo a ella». Los alienígenas retrocedieron como si él los hubiera golpeado. La expresión de la comandante Tira cambió del desdén al horror. «Imposible. Los velarianos no forman lazos románticos con especies inferiores.
Está prohibido por ley sagrada. Sus leyes están equivocadas, declaró Senna, su cuerpo entero ahora brillando como una antorcha. El amor no es algo que se pueda controlar ni prohibir. Simplemente es. Has sido contaminada, dijo Tira con frialdad. Te llevaremos inmediatamente para rehabilitación. Y el humano será sometido a borrado mental para evitar que cualquier conocimiento de nuestra existencia se propague. No, gritó Senna, su voz resonando en el claro, justo cuando dos soldados alienígenas se movieron hacia Devon. Su luminiscencia estalló en un destello cegador que hizo retroceder a los soldados tambaleándose. Devon nunca había visto a Senna usar su luz como arma y, al parecer, tampoco los demás velarianos. Se quedaron mirándola con asombro mientras ella se erguía protectora frente a él, brillando como una pequeña estrella. No lo tocarán, dijo con una voz que hacía temblar los árboles. Y no me apartarán de él. Yo elijo quedarme. El rostro de la comandante Tira se retorció de ira. ¿Eliges? Olvidas tu lugar, navegante. No tienes elección. Perteneces a Belra y regresarás con nosotros. Pertenezco a mí misma, replicó Senna. Y elijo pertenecer a él. El enfrentamiento se extendió, tenso y silencioso, hasta que Devon dio un paso al frente, colocando una mano suave sobre el hombro brillante de Senna. Está bien, dijo en voz baja. No dejaré que te lleven. ¿Qué podría hacer un humano primitivo contra el poder de Belra? Se burló Tira con una risa dura. La respuesta de Devon fue simple y devastadora en su honestidad. Puedo amarla de un modo que su sociedad nunca podría. Puedo verla como algo más que una navegante o un perfil genético. Puedo darle elección, libertad y un futuro donde pueda ser ella misma. Se volvió para enfrentar al resto de los alienígenas, su voz creciendo en fuerza. Nos llaman primitivos, pero hemos aprendido algo que su civilización avanzada no ha comprendido. El amor no se trata de compatibilidad genética ni de estatus social. Se trata de encontrar a alguien que te haga mejor de lo que nunca imaginaste ser. La mano de Senna encontró la suya y sus dedos se entrelazaron mientras su luz comenzaba a latir al ritmo de su corazón. Este humano, anunció ella a su gente, me ha mostrado lo que significa estar verdaderamente viva. Me ha dado algo que su sociedad perfecta jamás podría darme, la libertad de elegir mi propio destino. Por un largo momento reinó el silencio en el claro. Entonces, para sorpresa de todos, uno de los alienígenas más jóvenes dio un paso al frente. Sus ojos dorados tenían un destello de curiosidad en lugar de repulsión. Comandante, dijo con cautela, quizá deberíamos considerar lo que la navegante Senna ha descubierto. Si los humanos son capaces de inspirar tal devoción, tal crecimiento en uno de los nuestros, quizá nuestras clasificaciones estén incompletas. Estás hablando peligrosamente cerca de la herejía, advirtió Tira con frialdad. Lo hago, replicó el joven, cuyo nombre era Erudito Dex, estudiando a Devon y Senna con interés científico. ¿O hablo de evolución, de crecimiento? La luminiscencia de la navegante Senna se ha triplicado desde su estancia aquí. Su rango emocional parece haberse expandido exponencialmente. Quizá la interacción con esta especie tenga beneficios que no hemos considerado. Otros alienígenas comenzaron a murmurar entre sí, claramente intrigados por esta nueva perspectiva. La autoridad de la comandante Tira empezaba a resquebrajarse bajo el peso de la curiosidad científica. Senna aprovechó el momento. Propongo una prueba, dijo con voz que resonó en todo el claro. Permítanme permanecer aquí un ciclo completo. Envíen al erudito Dex para que observe y documente los efectos de la cooperación humano-belariana. Si al final de ese tiempo aún creen que estoy contaminada, me someteré a su rehabilitación. ¿Y si pruebas tu punto?, preguntó Tira con disgusto. Entonces reconocen que el amor trasciende especies y permiten que otros tomen la misma elección que yo he hecho, replicó Senna sin titubeos. El debate que siguió fue intenso, conducido en rápido velariano que Devon apenas podía seguir. Pero al final, la curiosidad científica venció al prejuicio ciego. El consejo permitiría el experimento con Dex permaneciendo como observador.
Mientras las otras naves despegaban, dejando solo la nave más pequeña de Dex, Senna se desplomó en los brazos de Devon, agotada por la tensión emocional. Su brillo se había atenuado hasta ser apenas un susurro, pero su sonrisa era radiante. «Lo logramos», susurró contra su pecho. «Ganamos tiempo». «Más que eso», respondió Devon, abrazándola. «Plantamos una semilla. Otros verán lo que tenemos y querrán lo mismo». Dex resultó ser un observador reflexivo, documentando no solo el continuo crecimiento de Senna en felicidad, sino también cómo Devon había cambiado. El mecánico solitario se había vuelto confiado, con propósito, impulsado por el amor a ser mejor de lo que jamás pensó posible. Cuando el año terminó y la comandante Tira regresó, la evidencia era innegable. Senna no solo había mantenido sus habilidades, sino que había desarrollado otras nuevas, su crecimiento emocional traduciéndose en mayores capacidades mentales. Devon, mientras tanto, había aprendido ciencia e ingeniería velarianas, tendiendo un puente entre sus especies con un éxito notable. La decisión del Consejo fue sin precedentes. El primer vínculo oficial entre un humano y una velariana sería reconocido, abriendo la puerta para que otros siguieran a sus corazones a través de las estrellas. Hubo objeciones, viejos códigos recitados con voz solemne, advertencias sobre el colapso del orden social. Pero las pruebas que Dex presentó, diagramas del incremento en la luminiscencia de Senna, registros de su actividad neuronal expandida. Informes del aprendizaje acelerado de Devon en ciencia velariana y de sus soluciones híbridas para energía y materiales, pesaron más que los prejuicios. La evolución no pide permiso, concluyó el erudito, y su frase quedó en actas. Con la resolución aprobada, se establecieron protocolos de intercambio, misiones de observación discretas, laboratorios mixtos. Cursos de idioma para ambos lados y una pequeña estación de enlace en órbita alta que no perturbara la vida en Millbrook. Devon y Senna, sin embargo, eligieron algo más simple. Mantuvieron la cabaña, el jardín, el taller. Allí, entre herramientas humanas y circuitos velarianos, continuaron tejiendo una vida de dos mundos. Los meses se volvieron estaciones. Senna entrenó a un pequeño equipo en técnicas de navegación basadas en sensibilidad lumínica emocional, una disciplina que antes se consideraba superstición poética y ahora se estudiaba con rigor. Devon, por su parte, diseñó un estabilizador para núcleos cuánticos con piezas terrestres y compuestos velarianos, lo apodó, el Feroz. Porque roncaba como un viejo motor pero funcionaba con una fiabilidad que hizo sonreír incluso a Tira la primera vez que lo vio. La comandante, más parca que nunca, dejó asentado en su informe, eficiente a pesar de su estética, humana. Hubo choques culturales, inevitables y a veces dolorosos. Una delegación velariana consideró irrespetuoso que Devon trabajara con las manos sucias mientras discutían teoría de campos. Él respondió con paciencia, lavándose, y luego les explicó que la verdad no teme a la grasa. En otra ocasión, un funcionario local quiso fotografiar a Senna para el turismo de Millbrook. Ella, educada pero firme, le negó el permiso. Dex medió, tradujo, enseñó, aprendió. Poco a poco, los bordes ásperos se pulieron con el roce de la convivencia. Un atardecer de verano, cuando la luz convertía los pinos en columnas de bronce, Senna tomó la mano de Devon y la posó sobre su vientre. Su luminiscencia vibraba en tonos cálidos, con una cadencia nueva, doble. Él la miró sin comprender al principio, y luego, cuando la sonrisa de ella se abrió como una aurora, comprendió. Rieron, lloraron, llamaron a Dex, que llegó levitando a medio metro de emoción contenida y, aún así, logró registrar datos con pulso firme. La noticia cruzó los canales oficiales con cautela reverente, viabilidad híbrida confirmada. La palabra, imposible, perdió otra pluma de sus alas viejas. Años después, Devon y Senna se quedaron de pie en su jardín mirando jugar a sus hijos, pequeñas criaturas con los ojos verdes de Devon y la piel luminosa de Senna, que cambiaba de intensidad según las risas y las carreras. El suelo estaba marcado por surcos de bicicletas y por las huellas circulares de un juguete de levitación que, por seguridad, no se elevaba más de medio metro. El taller exhalaba olor a aceite nuevo y a ozono suave de los módulos velarianos.
Las abejas venían y se iban sin preguntar de qué mundo provenía cada flor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Devon en voz baja mientras el cielo se pintaba en colores imposibles de naranja y violeta. Senna se volvió en sus brazos, con los ojos brillando de picardía y amor. ¿Te refieres a si me arrepiento del momento en que miraste entre mis piernas y perdiste el control?, bromeó con el guiño de su chiste privado. Devon soltó una carcajada y la estrechó más. Aquella noche perdí más que el control, dijo. Perdí la soledad. Perdí mis límites. Perdí la idea pequeña que tenía de lo posible. Y yo perdí el miedo, respondió ella, iluminándose con la luz cálida que aún le cortaba el aliento. Y lo perdería de nuevo, una y mil veces. Hubo ceremonias. Una en la estación de enlace, con banderas terrestres y geometrías velarianas que parecían cantar. Tira, impecable, pronunció un discurso breve que nadie esperaba de ella. En mi juventud aprendí que la pureza es orden. Hoy sé que el orden sin compasión es piedra. Que este vínculo nos vuelva menos piedra. Dex, conmovido, entregó a los niños un cristal memoria con las grabaciones de la primera noche en el claro, las mediciones, las dudas, los pasos atrás y los pasos hacia adelante. Esto también es ciencia, dijo, recordar cómo cambiamos. Hubo también resistencias. Algunos terrícolas desconfiaron de la idea de vínculos con extraterrestres y escribieron cartas airadas a periódicos locales. En Belra, ciertos círculos exigieron nuevos filtros para las misiones a mundos emocionalmente disruptivos. Pero cada objeción encontraba contraejemplos en aulas compartidas, en granjas abastecidas por estabilizadores híbridos. En hospitales que usaban tecnología de diagnóstico inspirada en la luminiscencia velariana para leer patrones emocionales que afectaban la recuperación. La colaboración no borraba las diferencias, las hacía útiles. Una noche de otoño, la brisa olía a leña y a metal frío. Senna, sentada en el porche, afinaba su percepción de las corrientes electromagnéticas que subían del valle. Devon, con un paño sobre el hombro, limpiaba una pieza del Feroz 2. «Sabes», dijo él sin levantar la vista, «a veces me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera levantado la mirada aquella noche». «A veces yo me pregunto qué hubiera sido de mí si no hubiera caído aquí», respondió ella. «Quizá habría seguido obedeciendo, brillando solo lo permitido». «Y yo habría seguido reparando lo que se rompe», sonrió él, sin atreverme a construir lo que no existe. Guardaron silencio, un silencio lleno de grillos y promesas. Cuando los niños se durmieron, salieron al claro donde todo comenzó. El bosque había crecido un poco y, sin embargo, seguía siendo el mismo, pinos como custodios, cielo abierto como cúpula. Senna extendió la mano, su luz trazó en el aire un arco tenue. Devon la siguió con los dedos, dibujando sobre ese arco otro contorno, un boceto de nave, un corazón, una casa. «Nuestra constelación», dijo ella. «La casa que no aparece en los mapas», añadió él. Se besaron. La luz de Senna se elevó, no en explosión, sino en oleaje, como si respondiera a mareas invisibles. Con el tiempo, el Consejo Velariano adoptó reformas, no abolieron de un plumazo las viejas estructuras, pero abrieron vías para vínculos elegidos, para trayectorias profesionales no encasilladas por género. Para misiones conjuntas donde la sensibilidad emocional dejó de ser un estigma y pasó a contarse entre las capacidades. En la Tierra, Millbrook dejó de ser un pueblo, donde nunca pasa nada. Pasaba lo esencial, niños jugando, adultos aprendiendo, forasteros que ya no eran forasteros. La estación de enlace recibió un nuevo nombre, votado por ambos mundos, Aurora, por lo que anuncia y por lo que ilumina. Dex, ya director de un instituto mixto, visitaba a menudo la cabaña. Nunca perdía la ocasión de repetir, con humor contenido, que la primera entrada de su cuaderno de campo, Sujeto humano presenta apego atípico, era hoy una reliquia de museo. La ciencia también ama sus propias rectificaciones, decía, dejando tarros de miel local como tributo a la cocina de Devon y a la curiosidad de Senna, que todavía prefería los huevos revueltos a las cápsulas nutritivas. En noches claras, cuando el viento barría las nubes y el jardín olía a tierra recién regada, se podía ver, muy alto, un parpadeo plateado,
un patrullero velariano en ruta de rutina. No vigilaba. Acompañaba. Y el resplandor tibio que se derramaba de la cabaña, la risa, el murmullo, el golpeteo de herramientas, parecía responderle desde abajo, como un faro que no advierte peligro sino camino. La pequeña alienígena y el mecánico humano habían probado que el amor es la fuerza más poderosa del universo, no porque derrote ejércitos, sino porque vuelve porosos los límites de la costumbre. Porque convierte el miedo en lenguaje y el prejuicio en herramienta. Cambió corazones, cambió mentes, cambió civilizaciones enteras. Y cuando, a veces, alguien les preguntaba cómo empezó todo, Senna y Devon se miraban con una sonrisa que contenía bosques, naves, niños y sobremesas, y respondían lo único cierto, con un acto de bondad y una elección. Vivieron, así, felices entre las estrellas y los pinos, en una casa con alma, encendida por una luz que ya nadie consideraba prohibida. Y cada beso, cada reparación, cada noche en el porche, siguió siendo, para ellos y para quienes los amaban, una aurora.